poderoso nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, Señor. Aleluya, se pueden sentar, mis hermanos. Gloria a Dios, sean todos ustedes bienvenidos y Señor nos bendecirá ahora, porque la palabra que se predica aquí primeramente es para el que la predica, bendito sea el Señor. Así de que el Señor esté con todos nosotros y nos acompañe. Alabado sea su nombre. Vamos a hablar de un tema, el llamado de Jesús, un tema que es importante, ¿verdad?, para todos nosotros, y es, siempre me gusta mucho hablar, ¿verdad?, predicar sobre el arrepentimiento. Y es el arrepentimiento, y siempre que lo toco, ¿verdad?, y muchas veces me toca ver los versículos, pero siempre uno encuentra algo diferente en cada vez que uno lo lee. Pues que es maravillosa la palabra del Señor, y a veces lee uno una vez y no le entendió lo que el Señor quería decirnos, y léelo otra vez y tiene otro significado, y siempre es un significado, ¿verdad?, positivo para nuestras vidas. Es un significado que nos llama al arrepentimiento, bendito sea el Señor, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es hacer obedientes a nuestro Señor Jesús. El Evangelio es salvación, es vida eterna, bendito sea el Señor. Y hay un ejemplo de un hombre, ¿verdad?, que aparte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que tomó ese velo de carne, que es el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue el encargado de compartir el Evangelio a nosotros, los gentiles, que de hecho, ¿verdad?, fue llamado así Pablo, ese apóstol, el apóstol de los gentiles, bendito sea el Señor. Una persona cambiada, una persona transformada. En sus primeros relatos, ¿verdad?, nos cuenta Pablo cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad?, con cartas de aprehensión para... el objetivo de él era destruir la iglesia que se estaba formando, la iglesia cristiana. Y él era un perseguidor, ¿verdad?, férreo. Él quería a toda costa destruir todo levantamiento de la iglesia cristiana. Pero el camino a Damasco sucede algo, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad?, la palabra del Señor, que una luz inmensa los ciega, ¿verdad?, cuando estaban ahí, los hace caer. Y una voz que escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Si soy yo, quien tú persigues, ¿verdad, Jesús? Bendito sea el Señor. Y después de ahí, ¿verdad?, viene esa conversión de Pablo. El Señor, ¿verdad?, ese contacto tan cercano que tuvo cambia y transforma la vida de Pablo. Pero aquella luz lo dejó tan inmensa, lo dejó ciego. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad?, que vaya con Ananías para que, ¿verdad?, sea él sanándolo de la vista, bendito sea el Señor. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo la cercanía con esa divinidad que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, transforma, cambia. Nosotros muchas veces, cuando no hemos sentido ese cambio, no hemos sentido esa transformación en nuestras vidas, no hemos logrado, ¿verdad?, aceptar que la vida que llevamos en cierta manera es todavía un poco echada o pegada al mundo, es porque no hemos tenido un acercamiento, una comunión, un contacto, un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que cuando hay ese contacto, que cuando hay esa comunión con el Señor Jesús, transforma, cambia. No hay un hogar que viva una vida difícil o con problemas cuando se tiene a Jesús.
hogares muchas veces con problemas, ¿verdad? Hogares, familias que hay problemas en el matrimonio, es porque no le han permitido que el Señor Jesús habite ahí en ese hogar, se acomode ahí. No le han dado lugar, no le han abierto las puertas por completo para que el Señor Jesús entre, para que Él también esté ahí morando en ese hogar, para que los esté acompañando, porque la armonía que proporciona, ¿verdad?, la cercanía de nuestro Señor Jesús es tan grande que bendice todo a su alrededor. Bendice la familia, bendice a la pareja, bendice a los hijos, bendice a los familiares. Y cuando nosotros seguimos ese camino, ¿verdad?, del Señor, cuando nosotros caminamos conforme a nuestro Dios, es tan grande la luz que nosotros podemos proyectar, porque nosotros en sí no tenemos luz, sino que reflejamos la luz que viene de lo alto. Y cuando nosotros caminamos conforme a Jesús, reflejamos ese cambio, esa transformación que los demás pueden notar, que los demás pueden darse cuenta. Bendito sea el Señor. Uno muchas veces, ¿verdad?, cuando ya está acostumbrado a estar con el Señor, no se da cuenta de los grandes cambios que ha hecho el Señor en nosotros. La otra vez yo estaba oyendo unas alabanzas y me dice alguien: oiga, usted ya está bien fanatizado, bien fanático, siempre lo escucho usted oyendo, si no está comentando de esto. Le digo, me quedé así pensando y le digo, pues sí, yo creo que sí. A lo mejor sí estoy loco, soy fanático. Le digo, pero yo sé que mi Redentor vive, que hay un Dios grande, que hay un Dios todopoderoso, que hizo todas las cosas y que ha traído paz a mi corazón y que ha traído un cambio bastante grande a mi vida. Le digo, y es lo que usted debería de hacer. Usted cree en Dios y quedan dudando, aquella persona, ¿verdad?, queda así como, pues no sé si realmente existe, porque cuando nosotros realmente creemos que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación, nosotros deberíamos de seguir todo, ¿verdad?, lo que Él demanda de nosotros. Y Él dice que Él tiene que ser primeramente, ¿verdad?, en nuestras vidas, que nada hay, ¿verdad?, que ocupe más lugar en nuestras vidas que Él. Él nos pone delante de nuestras madres, ¿verdad?, delante de nuestra esposa, delante de nuestra familia. Él es por primero que todo, debe estar Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Él, aleluya. Y déjeme le digo algo. No hay ningún egoísmo en Dios, ¿verdad?, en que Él esté primero que todo. Porque cuando Dios está en nuestra prioridad, Dios nos bendice y bendice todo lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a los parámetros que Dios tiene establecidos para que nosotros marchemos bien. O sea que si nosotros ponemos a Dios, ¿verdad?, como el principal en nuestras vidas, Él nos va a bendecir. Él va a bendecir la relación de pareja, Él va a bendecir la relación de padre a hijo, Él va a bendecir la relación de hijo a padre, inclusive nos va a bendecir en nuestros trabajos, porque la gloria de Dios lo cubre todo. El Señor tiene control absoluto sobre todas las cosas, bendito sea el Señor. Mire, vamos a ver Gálatas 1, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11, bendito sea el Señor. Gálatas 1, gloria a Dios. El llamado al apostolado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando aquí claramente en estos versículos que acabamos de leer, que él recibió este conocimiento maravilloso que es el evangelio que ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos para la salvación de nuestras vidas, pero que a él no se lo dio ningún hombre, ¿verdad?, sino que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo tuvo
tuvo ese encuentro con Él. Y como veremos más adelante, cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Pablo, para recibir este evangelio, ¿verdad? Que se le da el nombre del evangelio por revelación, porque no fue dado por conocimiento de hombre, sino por revelación divina. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad?, al Señor, cuando nosotros tenemos ese encuentro también con el Señor, déjenme decirle que también el Señor nos revelará a nosotros cómo es que nosotros tenemos que ser, cómo es que nosotros tendremos que comportarnos, cómo es que nosotros tenemos que ser con los demás. Y el Señor va poniendo en nuestro corazón el amor, no solamente, ¿verdad?, primeramente hacia nosotros, sino hacia los demás. Porque cuando nosotros no nos queremos, no podemos amar al prójimo. Para que usted ame al prójimo, tiene que tener ese temor de no ser llamado hijo de Dios. En el mundo, cuando uno está en el mundo, lo hace cambiar de parecer, lo hace ver que nada de lo divino existe, que no hay cosa, ¿verdad?, más allá que lo que nuestros ojos pueden ver. Pero en la medida en que nosotros nos vamos llenando de esta fuente de agua viva que es la palabra de Dios, vamos adquiriendo el conocimiento suficiente para poder, ¿verdad?, a cabalidad saber que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. En la medida en que nos vamos llenando de su palabra, va quedando atrás la duda y llenándonos más del amor de Dios. Cuando nosotros estamos fuera de las cosas de Dios, vamos a llamar esta palabra, hay miseria en nuestras vidas, porque solamente de Dios viene lo bueno. El enemigo de nuestras almas nos engaña con las cosas que del mundo podemos obtener, pensando que es lo mejor. Hay muchas personas engañadas en el mundo que piensan que porque han obtenido ciertos recursos o que viven una vida holgada y que no pasan muchas penurias para sobrevivir o para ir adelante porque tienen todo lo necesario, piensan ellos que tienen todo. Pero la palabra de Dios es clara, ellos no tienen nada. Ellos son pobres porque no tienen esa riqueza que nosotros tenemos, esa riqueza que se lleva aquí en el corazón, esa riqueza que nos hace vivir en paz y tener la paz y la seguridad que un día seremos nosotros transportados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros tenemos esa seguridad. Y si aún no la tiene usted, hermano, luche por ella, porque usted tiene que tener esa seguridad de que el día que el Dios llame, que el Señor venga, nosotros si estamos muertos seremos levantados, y si estamos vivos seremos glorificados en un cuerpo nuevo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Es la culpa de la ausencia del Señor Jesucristo en los hogares que están ahorita mismo pasando por tribulaciones, pasando por penas, pasando por problemas. ¿Qué consejo es el que puede dar uno? Sino el que deje entrar a la vida de ellos al Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Él arregla todo, porque de Él emana toda la bendición para que nosotros podamos vivir en armonía. Yo le aseguro que en un hogar donde reina nuestro Señor Jesús, hay armonía, hay paz. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que nosotros podemos llevar a familias que están en este momento pasando, ¿verdad?, penas? Sino el de acérquense a Jesús, acérquense al Cristo Redentor, al Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, porque es el pecado del mundo el que ha entrado en estos hogares disfuncionales, el que ha entrado en estos hogares en donde reina el pleito y la contienda. Es Dios el que todo lo provee.
veces nosotros podemos decir, oh, yo como anhelaría tener esa paz. ¿Y usted cómo le hace? ¿Usted cómo ha logrado tener esa armonía en su hogar? Si no es por el Señor Jesucristo. Porque Jesús es el que sana todo. Jesús es nuestro sanador por excelencia. Jesús es el que da esa armonía. Jesús es el que provee la paz. Como dice su palabra, ¿verdad? Él da paz, pero no como la da el mundo. Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. El Señor cambia, el Señor restaura, el Señor transforma. El Señor debe ser el eje de nuestras vidas. Dice alguien que nosotros deberíamos de ser cristocéntricos, es decir, que Cristo en el centro y nosotros alrededor de Él, girando alrededor de Él. Todo lo que hagamos que lleve a nuestro Señor, que todos nos impregnemos del aroma, del olor a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a ver esto. ¿Cuál fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra? En San Lucas. San Lucas, vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Capítulo 4 de San Lucas. En el versículo 18. Vamos a leerle hasta el 20. Dice 18 de San Lucas, capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, habla el Señor Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bendito sea el Señor. Una vez, o varias veces, hermanos, he escuchado, ¿verdad?, que dicen, ay, es que yo he escuchado y yo sé que en las iglesias cristianas el que no ha sido alcohólico ha sido esto, ha sido lo otro, o ha sido drogadicto, o ha sido aquello. Y es que no entienden que el Señor ha venido por los enfermos. Gloria a Dios a todos los que han nacido aquí en el Evangelio y todos aquellos que pasamos tribulación antes de llegar aquí, y que todos aquellos que tenemos esa marca, ¿verdad?, de haber pasado por tener algún tipo de vicio. ¿Quién más nos podría curar? Sino solamente el Señor. Porque Él cura de verdad, Él sana de adentro hacia afuera. Bendito sea su nombre. Por eso decimos, Cristo por dentro, obrando por afuera. ¡Aleluya! Porque nadie hay como Él, porque no hay otro sanador. Al doctor acuden los enfermos, al doctor no acuden los que están sanos. Por eso estamos aquí nosotros, para recibir esa sanidad que viene de lo alto, para recibir ese beneficio que aparte de la sanidad trae el ser fieles con nuestro Señor, y es la vida eterna, una vida eterna al lado de nuestro Señor. Una cosa es segura: la palabra del Señor es fiel y no miente. Que todos nosotros un día estaremos ante el juicio del Señor y nos enfrentaremos a ese tribunal, y con los libros abiertos el Señor nos dirá si vamos a gozarnos eternamente a su lado o eternamente sufriremos ese castigo. Por eso el momento de hacer ese cambio tremendo en nuestras vidas es ahora. El momento de decirle al Señor: Padre bendito, Padre de la gloria, yo sé que tengo estos problemas en mi vida, yo sé que esto me afecta, yo sé que esto me prohíbe o me inhibe o
no me permite, Señor, seguir a usted como usted quiere en mi vida. Ayúdeme, deme esa fortaleza para que yo pueda caminar como usted manda. Porque muchas veces nosotros mismos nos mentimos y creemos que nosotros estamos bien, a sabiendas de que yo estoy obrando mal. Y me miento a los hermanos y me hago pasar por aquel cristiano bueno, por aquel cristiano que todo lo perdona, por aquel cristiano que todo lo acepta, por aquel cristiano abnegado, a sabiendas que dentro de mí hay alguien, hay un espíritu de frustración, hay un espíritu de hipocresía, hay un espíritu que me hace mentirme a mí mismo y a los hermanos. Pero a Dios no le miente uno, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo escudriña, porque Dios es el Dios que está en todas partes. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y es este mismo Cristo, este mismo Mesías, nuestro Señor Jesús, el que cambió la mente de Pablo, el que la transformó. Pablo era una persona fiel a las Santas Escrituras. Él había crecido estudiando, él estudió, ¿verdad? Se dice que su maestro fue uno de los mejores de aquel tiempo, que era Gamaliel, y él lo enseñó en las Escrituras y conocía a la perfección las Santas Escrituras, y por eso no aceptaba que Jesucristo fuera el Mesías. Por eso perseguía tan férreamente a los cristianos, porque él decía, él no podía aceptar que aquel que llamaban Mesías, el Cristo, hubiera sido colgado en un madero, porque él sabía que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Por eso Cristo se le aparece, ¿verdad? Cristo llega a su vida en aquel camino a Damasco, porque Cristo sabía que Pablo iba a ser útil para su obra, que Pablo iba a llevar ese evangelio a millones de personas. Millones de personas se han salvado a través de la historia. Millones de personas han recibido este evangelio de vida eterna. Millones de personas se les ha revelado el Dios verdadero, usando a esa persona de Pablo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Acompáñame ahí en Gálatas 1:15. Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. Bendito sea el Señor, que Pablo supo reconocer instantáneamente que él estaba equivocado cuando Dios le habla a él camino a Damasco, y acepta al instante esa corrección, esa transformación de su vida, ese arrepentimiento, porque ese es el arrepentimiento, que uno aprenda a reconocer que está mal y darle vuelta 180 grados, así, decir, yo voy para allá, ahora voy camino allá. Esa es mi verdad, esa es la verdad que yo debo de seguir, es la transformación de mi mente. El pensamiento que yo estaba siguiendo era erróneo. Lo que Dios manda, yo lo voy a seguir sin siquiera discutir si está bien o está mal. Si viene de Dios, usted no lo discute, hermano. Cuando la palabra viene de Dios, uno debe de aprender a obedecer sin titubear. Usted no se pregunte, pero es que, Señor, es que no, usted obedezca y el Señor le va a bendecir, porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no tiene ningún error.
cuando Dios habla, nosotros tenemos que aprender a escuchar y a obedecer. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cuántas veces no encontramos nosotros en el mundo personas que dicen, pero ¿por qué Dios mandó esto? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios a mí? ¿Pero por qué Dios? Dios sabe. Nosotros tenemos que decirle simplemente cuando nos afecte a nosotros, Señor, tú sabes por qué me has mandado esto. Solo te pido que me ayudes. Solo te pido que me des la fuerza y la fortaleza para pasar este desierto. Solo te pido que esta tribulación, Señor, no sea tan larga. Señor bendito, tú conoces todo de mí. Yo estoy dispuesto a obedecerte. Padre Santo, ayúdame a salir adelante, pero nunca reproche lo que usted está pasando. Nunca le reproche a Dios. Y nunca le diga, Dios, ¿por qué? Dios, por esto, Dios, por aquello. Señor, si yo te sirvo. El Señor sabe hasta cuándo y hasta dónde usted le sirve. Él conoce todo de nosotros. Y Él se va a sentir mejor cuando usted le diga, Señor, yo acepto lo que usted me ha mandado. Bendito sea su nombre. Como decía Job, Él dio, Él quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a usted, Señor. Este encuentro tan maravilloso que tuvo Pablo con Jesús, Lucas lo relata, el doctor Lucas lo relata en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el 22 y el 26, lo relata de una manera muy amplia. Relata cómo fue este encuentro con nuestro Señor. Porque cuando Pablo termina la experiencia con Ananías y es bautizado, después relata, dice Pablo, me fui 3 años a Arabia. Fíjese, cuando después de que recibe, ¿verdad?, esa ordenanza del Señor de ir a que Ananías ore por él, Ananías fiel. Después vamos a ver más adelante cómo Ananías, todavía un poco asustado, se opone a ir, pero el Señor le dice, es que Él me va a ser útil en la obra. Y cuando ora Ananías por Pablo, ¿verdad?, se le caen las escamas de los ojos y él puede ver ese nuevo brillo. Tiene una nueva visión, tiene una nueva forma de ver lo que es el propósito de Dios, porque Cristo había venido al mundo. Él alcanza a entender, a contemplar todo, que decía, oh Señor, ¿verdad?, que nosotros no somos nada comparado con el Señor. Y de ahí Pablo se va 3 años, lo manda el Señor 3 años a Arabia, porque Pablo ya iba a ir a Jerusalén a predicar al Señor de señores y Rey de reyes, y le dice nuestro Señor, espera, no es tiempo todavía de que empieces esa predicación. Lo manda 3 años a Arabia, 3 años en donde Pablo se perfecciona en lo que es el Evangelio del Señor. Por eso dice él que él recibe este Evangelio por revelación. El Evangelio se le revela a él. Bendito sea el Señor. Es un Evangelio por la experiencia con el Señor. Gloria a Dios. Es un Evangelio que pone en orden todo lo que había vivido Pablo. Porque Pablo no solamente consultó, investigó para hacer este Evangelio, para que el Señor le diera por completo, porque fíjense, 14 libros del Nuevo Testamento han sido escritos por Pablo. Libros que nos dan sabiduría, ¿verdad?, conocimiento sobre los intereses de nuestro Señor y lo que Él quiere de nosotros, lo que Él demanda de nosotros. Pablo habla con Pedro, con otro apóstol también, y relata todo esto Lucas. Vamos a ver más adelante. Pero también, fíjense lo que Pablo logra con esto de hacer ese cambio, esa transformación que a todos nosotros nos pasa. Cuando nosotros hacemos ese cambio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro
perdonador, como el perdonador de nuestros pecados. ¿Verdad que tenemos cierto rechazo del mundo? El mundo ya no nos quiere igual como éramos antes. El mundo nos quiere como nosotros éramos así antes. Y ya cuando uno le dice, pues que yo ahora creo en el Señor Jesucristo y Él es mi Salvador y mi sanador y es todo para mí. Y ya el otro hermano como que se empieza a alejar, ¿verdad? Él, pues no, aquella persona del mundo, las personas del mundo ya no le van a hablar. Lo van como aquellos imanes que se repelen, que se hacen así. Así es la gente del mundo cuando sabe uno que nosotros ya pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pues esto mismo le pasó a Pablo. Aquellos judíos que antes tanto lo atraían y que lo querían y que le daban cartas para que fuera a capturar aquellos cristianos, ahora también ya no lo quieren a Pablo. Ya no lo quieren, ya es perseguido por ellos mismos y al punto también de que lo quieren matar. Y no solamente eso, sino que ahora los cristianos también sienten cierto temor. ¿Y será Pablo en verdad el que está hablando? ¿Será Pablo en verdad o es una trampa que trae? Porque pues él era perseguidor, él estuvo en la muerte de Esteban, él estuvo en la muerte de varios y él hasta sus ropas vendía. Pero fíjese, más adelante vamos a ver cómo Pablo es después querido por todos los apóstoles. Dice la palabra del Señor que solo tuvo un encuentro al principio con Pedro y con Jacobo, que era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, acompáñenme ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver el versículo 5. Dice, y que apareció a Cefas, esto es a Pedro, Cefas, el nombre de Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este es el Señor Jesucristo cuando apareció primero a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por eso Pablo es sabido, ¿verdad? Que es un apóstol. Porque esos apóstoles, la palabra de apóstol es el enviado, el que va a compartir ese evangelio. Y entonces los apóstoles reciben ese nombre de los apóstoles porque ellos vivieron con Jesucristo. Por eso dice Pablo, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Pero Pablo recibe ese nombre de ser apóstol de nosotros los gentiles. Bendito sea su nombre. Gloria a usted, Señor. Pablo nos está contando, ¿verdad?, su propia experiencia con el Señor. Pablo nos está contando cómo vivió él esa experiencia. Aleluya. Nosotros es lo que tenemos que hacer. No dejar que alguien nos cuente una experiencia con el Señor, sino que nosotros tengamos una experiencia propia con nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros tengamos que contar, no que nos cuenten, que nos digan, porque no es así como debe de ser las cosas, sino que nosotros nos acerquemos al Señor. Cuando nosotros oremos, pedirle con mucho amor, férreamente, con mucho poder, que el Señor se revele a nosotros, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos dé esa habilidad para que cada día le busquemos con más fervor. Porque la palabra de Dios es la fuente de agua viva. Fíjese cómo habla en el libro de Jeremías, ¿verdad? Que en el libro de Jeremías, aquellas personas, en lugar de estar en esa
fuente de aguas vivas, prefirieron retirarse a cavar cisternas, hacer cisternas. Dice cisternas sin fondo que no retienen agua. Y hay alguien que comparó esto en decir que en lugar que prefirieron, en lugar de estar en esa agua bendita, en esa fuente de agua viva que da, ¿verdad?, la capacidad para que nosotros saltemos a la vida eterna, que en lugar de estar en esa fuente de agua viva, prefirieron ir a tomar agua de un lodazal porque no quiero decir es otra palabra tan fea que es, porque muchas veces nosotros, en lugar de estar aquí en la fuente de agua viva que es la palabra del Señor, preferimos estar en otro lado, preferimos alimentarnos de otras cosas, que en lugar de formarnos, que en lugar de educarnos en el camino del Señor, que en lugar de edificarnos en la sabiduría de nuestro Dios, nos destruye. Pero nos hace sentir a gusto. ¿Pero por qué? Porque estamos en la carne y vivimos en este mundo. Pero en la medida en que nosotros alimentemos el espíritu o alimentemos la carne, vamos a ganar ahí. Si yo alimento más mi carne, va a ganar mi carne. Si yo alimento más el espíritu, voy a ganar. Y el espíritu pide y está dispuesto a venir a alabar al Señor. Aleluya. Pero la carne es perezosa y nos prohíbe y nos impide. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción de que Dios nos podrá dar la fortaleza para vencer ese anhelo de la carne. No diga yo puedo, yo voy a hacerlo. Diga con la fuerza del Señor, yo voy a poder vencerlo. Con el poder de mi Dios, con el poder del Cristo Todopoderoso, yo voy a poder vencer la debilidad que tengo en la carne. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver Hechos 26. Gloria a Dios. Ya estamos por terminar, hermanos. 15. Pablo hablando y le responde nuestro Señor: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Fíjese, para eso llamó el Señor a Pablo, para que nosotros adquiriéramos esta palabra y nos hiciera ver, ¿verdad?, la luz, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que recibamos por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor quiere que nosotros recibamos con toda claridad la luz que viene de lo alto, esa luz que nos hace ver las preciosas riquezas en gloria que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, medite en esto. Cuando tenga usted ese tiempo de que la carne le atrae a hacer algo que no le edifica, o hacer algo que lo va a enriquecer espiritualmente y que le va a dar la bendición de traerle paz y armonía a su vida.
porque no hay nada más agradable que obedecer a nuestro Señor. El Señor les bendiga. Bendito Señor, gracias por este tiempo que me ha dado a mí también, porque la palabra primero edifica al que la da. En el nombre de Jesús.